México en el mundo, diagnóstico y perspectiva de las relaciones internacionales. Damos inicio al segundo panel de hoy que abordará el tema Medio Oriente, región de oportunidades para México. Para conducir los trabajos de este panel, nuevamente nos acompaña el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, quien contará con la participación de 5 expertos de quienes doy su referencia. Está con nosotros el embajador Enrique Rojo Stein, embajador designado de México ante el Reino Unido Hachemita de Jordania. Él es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991 y cuenta con una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Actualmente funge como Director General de Asuntos Especiales en la Subsecretaría para América del Norte. Previamente se desempeñó como encargado de Asuntos Políticos en la Embajada de México en Estados Unidos, coordinador de asesores en la Subsecretaría para América del Norte y encargado de Asuntos Comunitarios en el Consulado de México en Los Ángeles. Además, ha laborado en la Dirección General para América del Norte y en la Dirección General para Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También tenemos aquí al maestro Francisco Niembro Cibrián, embajador designado de México ante el Estado de Qatar. Es maestro en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es el actual director general de Cooperación y Promoción Económica Internacional de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Previamente se desempeñó como director general adjunto de Análisis Financiero y Vinculación Internacional en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, fungió como gerente de investigación y diseño de programas y productos en Financiera Rural y como gerente de desarrollo de nuevos negocios en Grupo Galloso. Participa también el doctor Gilberto Conde Zambada, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África, el Colegio de México. Obtuvo el doctorado y la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad Medio Oriente y Norte de África en el Colegio de México. Además, es investigador nacional nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Actualmente es director de la revista de estudios Asia y África del Colegio de México y es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, en donde imparte cursos de Geografía Política e Historia de Medio Oriente. 2 largas estancias de investigación lo llevaron a vivir más de 2 años en Turquía y Siria. En este último país, colaboró como investigador en el proyecto Siria Visión 2020, patrocinado por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Otro de nuestros invitados es el doctor Pedro Cobo Pulido, de la División Académica de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es licenciado y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Málaga, España. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha realizado estancias de investigación en la University College of London y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra El nacimiento del Estado de Israel, una biografía de Theodor Herzl. Es autor de numerosos artículos de investigación y divulgación sobre el conflicto palestino-israelí y sobre Medio Oriente. Un experto más aquí presente es el doctor Rafael Velázquez Flores, doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami, Florida.
Es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Fue director de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ha impartido clases en diversas universidades en México y en el extranjero. Así también ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre temas de política exterior de México. Es autor del libro Factores, Bases y Fundamentos de la Política Exterior de México, entre otros. Senador Teófilo Torres tiene la palabra. Muchas gracias. Doy la bienvenida a mis compañeros senadores y senadoras de la República que nos honran con su presencia en este hermoso lugar que fue recinto legislativo del Senado de la República. Especialmente doy la bienvenida a los señores especialistas y académicos que nos honran en esta mañana en este foro de discusión y análisis. Y en especial a los jóvenes estudiantes, a las mujeres y a los hombres jóvenes estudiantes que nos honran mucho con su presencia en esta mañana. En primer término, quiero saludar con profundo respeto y agradecimiento por su presencia a los señores embajadores de Kuwait, de Turquía, de Irán, de Palestina, y a los señores representantes de las embajadas de Líbano, de Irak, de los Emiratos Árabes y de Israel. Gracias por acompañarnos en este acto, en este foro de análisis del Senado de la República. En esta mesa, en este extraordinario recinto, abordaremos y trataremos los temas relacionados con la relación de México con el grupo de países que gozan de una modernización económica fundada en la explotación petrolera. A pesar de ser heterogéneo, el mundo árabe posee un rasgo común y es su cultura modelada por el Islam. Asentados en un extenso territorio árido, cuentan con abundantes recursos financieros provenientes de la extracción, refinación y posterior exportación del petróleo. Pero más aún, nos une a ustedes con los mexicanos un verdadero lazo de amistad, de respeto y de afecto. Quiero, a nombre del Senado de México, dar la más calurosa bienvenida y agradecerles su amistad, su presencia y su tiempo en esta reunión. La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, desde el inicio de los trabajos en el año 2012, ha tenido como objetivo mejorar las relaciones parlamentarias de México con los países que conforman la región del Medio Oriente. Hace unos momentos señalaba que la diplomacia que lleva adelante la Cancillería, con un extraordinario canciller José Antonio Mir y con un cuerpo de diplomáticos del mejor nivel. Aquí tenemos a varios y ya tuvimos la oportunidad de escuchar a embajadores de la talla de Melba Pría, por ejemplo, que dan muestra
del orgullo que debemos sentir los mexicanos por nuestros embajadores. Pero también el Senado de la República, desde el año 2012, ha tenido la intención de hacer un trabajo importante para México: la diplomacia parlamentaria. Los senadores integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores estamos viajando a diversas partes del mundo y recibiendo a nuestros compañeros legisladores de otras regiones. El año pasado, en el mes de enero, tuvimos la oportunidad de recibir en Puerto Vallarta la presencia de 29 países, más de 400 legisladores en este foro parlamentario de Asia-Pacífico. Creemos y estamos convencidos que la diplomacia parlamentaria es cada vez más importante en México a fin de acercar a nuestro país, facilitando los tratados, facilitando las negociaciones, facilitando los convenios para que los ejecutivos de nuestros países puedan tener la relación que México quiere y espera con estos grandes países del mundo. Es importantísimo para México, sin duda alguna, la región del Medio Oriente. Medio Oriente representa para el mundo una oportunidad extraordinaria, no solamente por su riqueza material, que la tienen, sino por la gran categoría, por la gran personalidad, por la gran decencia y por la gran amistad que tienen nuestros amigos, nuestros muy queridos amigos de esta región. La cooperación a nivel parlamentario, como lo he dicho, es de una gran importancia para poder desarrollar y dialogar los puntos en común de las agendas bilaterales entre México y los países de las diferentes regiones, y de esta manera lograr acciones conjuntas sobre temas de diversa índole. Es importante señalar que cuando en la comisión nos referimos a los países de Medio Oriente, nos referimos a la región conformada por Arabia Saudita, Autoridad Nacional Palestina, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Irán, Irak, Israel, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Turquía y Yemen. En este sentido, la región del Medio Oriente está jugando un papel importante en el escenario internacional, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico. Por ello, a través de diversas acciones, México ha estado tratando de reforzar y enriquecer las relaciones con los países que conforman esta región. Los procesos de cambio político y social del Medio Oriente presentan una oportunidad que en términos de política exterior debe aprovechar México. Por otra parte, Medio Oriente es una ventana de oportunidad para que México ejerza una política bilateral acorde a su potencial político, cultural, económico, de cooperación y fundamentalmente de amistad, porque también nos une una gran amistad. Los países de la región del Medio Oriente en general han experimentado tasas de crecimiento sostenido verdaderamente importantes y son fuentes de inversión extranjera directa. Mantienen un dinamismo sin precedente y están buscando a su vez mercados que ofrezcan incentivos para situar sus inversiones. Es por eso que México debe y quiere ampliar su presencia y profundizar nuestras relaciones bilaterales. Al respecto, quiero destacar que el Reino de Jordania inauguró este lunes su primera embajada en México, país con el que tenemos 40 años de relaciones diplomáticas. Esta nueva representación hachemita
se deriva de los compromisos asumidos por el rey Abdalá el año pasado durante su visita a México. En este sentido, el día de ayer, el Senado de la República recibió los nombramientos de los embajadores de México en Jordania y en Qatar para su análisis y, en su caso, aprobación. Sobre este tema, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico vamos a sesionar el próximo miércoles para recibir y seguramente aprobar a los embajadores designados. Un crecimiento económico continuo, estabilidad económica, un desarrollo urbanístico constante y su despertar turístico hacen de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar y todos los demás que he mencionado anteriormente, una región de enorme interés para los gobiernos y los empresarios de todo el mundo. Los países del Golfo Pérsico constituyen un poderoso bloque económico en medio de la crisis financiera internacional y ofrecen un abanico de opciones de cooperación y de negocios para México y para el mundo. En la actual administración, la política exterior hacia Medio Oriente y Asia Central experimentó un cambio. El presidente de México recibió la visita del señor presidente de Israel, el presidente Pérez, en noviembre de 2013, donde se acordó incrementar los intercambios económicos, sociales y culturales. En febrero de 2014, el monarca del reino hachemita de Jordania, durante su visita de Estado, acordó con el presidente Peña Nieto iniciar las negociaciones para un posible tratado de libre comercio. Este está previsto para el mes de abril. El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid, coincidió en ampliar la cooperación cultural, artística, tecnológica y científica. Además, el secretario de Relaciones Exteriores de México realizó una visita oficial a la región durante marzo del 2014. Durante su visita a Emiratos Árabes Unidos, transmitió el interés por establecer un vuelo directo entre ambos países, así como continuar en las negociaciones del acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones. En Kuwait se convino en la necesidad de definir una fecha para la celebración de la primera reunión de la Comisión Conjunta para la Cooperación. Arabia Saudita mostró su interés en participar en proyectos relacionados con la explotación de campos petroleros, y en Qatar se ha impulsado la negociación de un acuerdo en materia de servicios aéreos y establecer una comisión mixta para la cooperación económica, comercial, técnica y científica. Este grupo tan importante de países presentan una canasta de oportunidades para México y para el mundo, la que conduce a plantearnos varias preguntas que iremos formulando una por una, esperando escuchar los importantes e interesantes comentarios de los destacados panelistas que mucho honran al Senado de la República con su presencia en esta tarde. La primera pregunta sería: el Medio Oriente y específicamente los países del Golfo conforman un área importante para establecer relaciones comerciales y para extender la cooperación en materia petrolera. Sin embargo, en un contexto de baja de precios del crudo y la desaceleración económica mundial, ¿qué oportunidades reales existen para atraer inversionistas de los países de Medio Oriente a México? ¿Qué incentivos jurídicos hace falta que hagamos los legisladores? ¿Qué incentivos culturales, sociales y de infraestructura son necesarios para que se sitúe a nuestro país dentro
de la idea de inversión de estos países. Agradeceré a los señores panelistas, tengan a bien hacer uso de la palabra. Muchas gracias, senador. Me gustaría empezar dando una breve imagen de la situación económica que nos va a ayudar a entender precisamente cómo debemos evolucionar hacia las relaciones que mencionaba el senador con la región. Sin duda todos conocemos los procesos por los que atraviesa actualmente el Medio Oriente, y sin duda estos procesos han tenido innegablemente un impacto en la economía de la región, ¿no? La región se ha desacelerado en buena medida, pues, por estas situaciones que se atraviesan, por la situación global. Las principales economías del mundo también se han desacelerado su demanda. Algunos de estos productos, especialmente los hidrocarburos demandados en esta región, pero sin duda también habría que hacer un matiz en cuanto a la dinámica de la región, ¿no? La región la dividiría yo para efectos de este análisis en los países que producen energéticos, no solamente petróleo, sino también gas. Recordemos que el Medio Oriente tiene el 60% de las reservas a nivel mundial de petróleo y el 45% de gas natural, según la Agencia Internacional de Energía, y esto genera la primera división de grupos, diría yo, entre los países del Medio Oriente, los que producen energéticos y los que no producen energéticos. La dinámica que han tenido estos países se ha visto también, ha sido muy diferente, ¿no? Aunque el promedio de crecimiento de la región en los últimos años ha sido alrededor del 2.8%, vemos una diferenciación también entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo, los países que basan su economía en la producción de energéticos, que han tenido ritmos del 4 hasta el 5% en promedio durante los últimos años, versus el resto de los países a veces considerados en desarrollo del Medio Oriente, que apenas han alcanzado el 1%. ¿Cuáles son los retos y cuáles son las posibilidades que se abren en este marco? Bueno, sin duda, aun y cuando los precios de los energéticos son bajos, ¿no? y seguramente estos países que han logrado diversificar o están en un proceso de diversificar sus economías a través de los fondos soberanos e invertir en otro tipo de activos que vuelvan un poco menos dependiente a sus economías de los energéticos, pues sin duda aún creo que el precio de los energéticos está en un nivel en el que lo pueden afrontar con buena cara, diría yo, ¿no? Y prueba de ello es que en la última reunión de los países productores de petróleo, pues han decidido mantener la producción en los niveles en los que está, porque precisamente pueden sostener esa producción. En el caso de los países no petroleros, pues ellos han venido enfrentando otro tipo de dificultades, ¿no? Algunos de ellos desempleo, desbalances en la cuenta fiscal, que curiosamente los bajos niveles de los precios de petróleo pues los pueden llegar a beneficiar, ¿no? Siendo países que incurren en costosos subsidios. Quisiera dejar por lo pronto. Muy bien. Sin duda, una de las preguntas que surgen respecto a la relación
en todas las dimensiones, pero especialmente la económica con Medio Oriente, es qué tenemos nosotros de relación con países tan lejanos, con países que compartimos historia, que compartimos relaciones diplomáticas con muchos de ellos de hace muchos años, con Kuwait, con Qatar. Este año cumplimos 40 años de relaciones diplomáticas, pero con quien no hemos necesariamente avanzado mayormente, salvo en casos excepcionales, ¿no? Hay muchas oportunidades, las exploramos hace más de una década con Israel, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio en el año 2000. Esta y otras circunstancias ocasionaron que nuestro comercio se beneficiara, siendo actualmente nuestro principal socio comercial de la región. Alrededor del 28% del comercio con la región se hace con Israel, pero no volvimos, diría yo, a hacer un esfuerzo tan decidido por relacionarnos con el resto de los países. No fue sino hasta el año anterior que decidimos, por mandato del señor presidente y con este objetivo de conseguir que México sea un actor con responsabilidad global, y conseguimos impulsar nuevos acuerdos o nuevas negociaciones. El caso de Jordania, el caso de Kuwait con el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, y muchos otros acuerdos que ya comentaba hace un segundo el senador. Diría yo que la respuesta más importante a qué es lo que necesitamos para profundizar estas relaciones es un marco jurídico fortalecido, un marco jurídico que dé certidumbre a la interacción entre los actores de la región y la región con México, obviamente, y que facilite a quienes hacen esos negocios, al sector privado, a tomar decisiones en un entorno con mucho mayor certidumbre jurídica. Gracias, señor embajador, por su muy amplia y muy interesante respuesta. Yo quiero preguntarle concretamente, esas reformas legislativas que hacen falta, ¿el balón está del lado nuestro o del otro lado? Porque si está del lado nuestro, sería importante saber de qué se trata para proceder a hacer lo que sea necesario a efecto de tener las posibilidades reales de estos intercambios. Yo creo que en algunos casos está en nuestra cancha, en algunos casos está en la cancha de otros países. Yo creo que sobre todo cuando se inician o cuando las relaciones con la región, con los países son incipientes, como es el caso con muchos países, lo más importante es tener un diálogo continuo, tener iniciativa de ambas partes, tener una muy buena comunicación que permita identificar cuáles son las áreas de interés entre las distintas partes, y que permitan en un momento dado llegar a un acuerdo de servicios aéreos, en caso de que el interés sea conectar de manera más eficiente con ese país, o un acuerdo comercial en el caso de que la complementariedad de productos y de demandas así sea, acuerdos fitosanitarios o sanitarios en caso de que queramos exportar o importar productos que así lo requieran. En fin, depende de las necesidades que se vayan identificando en este diálogo con los países. Gracias, embajador. ¿Recomienda usted entonces que haya un mejor diálogo parlamentario entre ambos los países de México y estos países? Que nos acerquemos los parlamentarios, que hagamos diálogos parlamentarios para empezar a afinar todas estas cosas. Sí, sin duda los diálogos parlamentarios y quienes evalúan la política exterior tanto de México como de los países con los que nos queremos acercar, sin duda permitirá alinear esas prioridades a las necesidades y a los intereses de cada país. Gracias, señor embajador.
Muchas gracias. En primer lugar, senador Torres, quiero agradecer la invitación para participar en este importante foro que evalúa los alcances que ha tenido la política exterior de México y busca también identificar algunas áreas de oportunidad. Al mismo tiempo, quiero felicitar a los organizadores por tener el buen tino de organizar este evento junto con el Senado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, las diferentes comisiones, ¿sí? Es muy importante este tipo de ejercicios. Desde la academia siempre promovemos que hayan diagnósticos para identificar cuáles son las áreas de oportunidad que se pueden presentar en las diferentes regiones. Yo diría que actualmente hay dos limitaciones que tiene México para atraer mayor inversión, especialmente de la región del Medio Oriente. En primer lugar, pues esta inesperada baja del precio del petróleo hace que no haya muchos excedentes que se puedan colocar en otras regiones, ¿sí? En segundo lugar, el peso económico que tiene la relación con Estados Unidos no ayuda a que México pueda tener una mayor diversificación de sus mercados y atraer mayores inversiones, ¿sí? Pero estos dos limitantes no se tienen que ver como dos grandes obstáculos que no se pueden superar. Por ejemplo, yo propongo que haya una política más agresiva para la atracción de inversiones, principalmente de la región, ¿no? Pero una política de atracción de inversiones conlleva necesariamente una mayor inversión de parte del gobierno de México para la organización de ferias, para atraer empresarios de la región que puedan tener interés de invertir aquí. México es un país muy rico, México es un país de muchas oportunidades, ofrece muchos productos, ¿sí? México es un mercado importante para las inversiones extranjeras, entonces lo que tenemos que hacer es ser más agresivos hacia el exterior, y eso implica que pues hay una reingeniería en la política presupuestal, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de Hacienda, ¿no? Porque se necesita que haya recursos para las prioridades de política exterior, ¿sí? Desafortunadamente en el país no hay una correlación entre el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las prioridades en materia de política exterior. Todos aquí estamos conscientes que el Medio Oriente debe ser una prioridad, ¿sí?, en nuestra política exterior, porque lo que ocurre en la región afecta de manera global el sistema internacional y particularmente a México. Un conflicto en la región afecta de manera indirecta a México por diferentes razones que son bastante obvias, ¿no? Entonces, México debe tener una presencia importante en la región, no solamente a nivel bilateral, sino también a nivel multilateral. La participación de México como país observador en la Liga de los Estados Árabes es importante, es necesario mantenerla, porque de esta manera el acercamiento de México hacia estos organismos, estas instituciones internacionales es importante para establecer vínculos fortalecidos, y eso permite a México aumentar su capacidad de negociación internacional, ¿sí?, frente a otros actores, y al aumentar ese margen de maniobra, México puede atraer con mayor facilidad esos recursos. Entonces es muy importante para la atracción de inversiones que haya una política más agresiva de parte de México para atraer estas inversiones, para colocar los productos mexicanos en los mercados internacionales, y hace falta también una reingeniería en materia presupuestal para que esas prioridades tengan un respaldo económico y entonces se puedan hacer realidad, porque una prioridad que no está sustentada con un presupuesto, pues realmente no es una prioridad. Gracias, doctor, por su acertada participación. A sus órdenes, doctor. Muchas gracias. Quisiera, Señor embajador, antes que nada, senador, agradecer la invitación a formar parte de este panel, y quisiera felicitar también esta extraordinaria iniciativa del Senado de la República por organizar esta serie de paneles sobre la política exterior de México. Creo que son una extraordinaria oportunidad para analizar y debatir
dónde estamos y hacia dónde debemos ir en materia de los intereses de México y de los mexicanos en el exterior. Sobre lo que se ha estado comentando, quisiera hacer un par de puntualizaciones. La primera de ellas sobre la prioridad que la presente administración le asigna a las relaciones con el Medio Oriente. Al respecto, queda claro que hay 4 áreas de importancia. La primera tiene que ver con lo que ya se ha conversado aquí, el marco jurídico. Es de suma importancia construir un marco jurídico que permita darle certidumbre, profundidad a las relaciones, que facilite, que le dé certeza a la relación económica y comercial, que favorezca, que contribuya a la relación política y que establezca los lineamientos generales para la cooperación en todos sus ámbitos. Entonces, tener un marco jurídico sólido, robusto, variado, con los países de la región es fundamental. Ese es el primer tema. Segundo tema tiene que ver con el diálogo político, las consultas políticas recíprocas en 2 niveles. Primero, a nivel bilateral, en que es fundamental que tanto a nivel de trabajo como en el diálogo de alto nivel entre jefes de Estado o cancilleres, podamos gestionar relaciones basadas en el respeto mutuo, en la confianza mutua, en la responsabilidad compartida. Esa es un área fundamental para que el resto del contexto bilateral sea provechoso. Y en la segunda dimensión que mencionaba yo tiene que ver con las conversaciones de México con los países de la región sobre otros temas. Es decir, más allá de nuestra agenda bilateral, queremos conversar con estos socios y con estos amigos sobre lo que está ocurriendo en la región de Medio Oriente, sobre la situación geopolítica, la situación que prevalece en la región de Medio Oriente y conversar también sobre otros temas de interés global que sean de mutuo interés. Ampliar nuestra agenda de conversación y diálogo es también otra manera importante de trabar relaciones de profundidad y de largo alcance entre México y los países de Medio Oriente. La tercera área prioritaria es desde luego la comercial. Ya hemos hablado de la importancia de atraer inversiones a México desde el Medio Oriente y allí solamente quisiera señalar un par de cuestiones. Las reformas estructurales promovidas por el Gobierno de la República en los últimos 2 años, aprobadas por el Congreso Federal, creo que ponen a México como un destino muy atractivo para recibir estas inversiones, aún en momentos en los que el precio del petróleo ha disminuido. Debemos tener en cuenta que en el ámbito de la infraestructura, en el ámbito comercial, hay enormes posibilidades de tener oportunidades de negocios mutuamente benéficas, como ya de hecho se están haciendo, y seguir explorando, como señalaba el doctor, actividades que permitan identificar esas oportunidades de negocios. Simplemente como ejemplo quiero señalar que en el año 2014, en el contexto de la visita de Su Majestad el Rey de Jordania, se llevó a cabo un foro empresarial de alto nivel con empresarios mexicanos y autoridades jordanas que permitió identificar esas oportunidades. Y luego, 6 meses después, cuando el canciller Meade hizo una visita al reino, se celebró allá otra actividad similar para identificar oportunidades en que mexicanos pueden ir a invertir a Jordania y armar así relaciones comerciales que sean mutuamente benéficas. Entonces, estamos trabajando en ese sentido para promover sectores en los que la inversión extranjera puede ser útil,
pero también buscando oportunidades en el exterior para que empresarios mexicanos puedan ir a hacer negocios a otros países. Y la cuarta de las áreas estratégicas tiene que ver con la cooperación. Cooperación técnica, científica, cultural y educativa. Son áreas en las que México y los países del Medio Oriente tienen muchísimo que ofrecerte. Podemos tener intercambios de experiencias en materia tecnológica, en materia científica, que pueden ser mutuamente benéficos. Desde luego en el ámbito cultural, y eso nos va a ayudar a conocernos mejor, que es un ámbito en el que tenemos que trabajar más. Y me parece que hay enormes posibilidades para que en los próximos años podamos fortalecer, robustecer, consolidar relaciones muy provechosas entre México y los países de la región. Muchas gracias, embajador. Muy interesantes sus comentarios. Y debo deducir de ello que su opinión, además de la posibilidad de intercambios, es para los jóvenes mexicanos menos contadores, menos abogados, menos ingenieros, más nanotecnología, más robótica. Por ese lado está el futuro de los jóvenes. ¿Alguna otra persona quiere hacer uso de la palabra? Por favor, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades a ustedes, senador, y al Senado por la iniciativa. Creo, como mis colegas que me precedieron, que es una excelente iniciativa. Yo creo que los desafíos para ampliar nuestras relaciones con el Medio Oriente son numerosos, pero se pueden abordar de una manera de conjunto, de una manera estratégica, y si lo hacemos así, podemos avanzar de una manera certera. Si se hace un plan de relaciones, un plan de mejoramiento de la relación con el Medio Oriente, que se siga un plan al que se le dé un seguimiento consciente y minucioso, podemos esperar a la vuelta de 5 o 10 años máximo cambiar la proporción de comercio y de inversiones mutuas que se tienen. Las posibilidades son muchas a pesar de la consabida crisis económica actual generada en parte por los precios del petróleo. Algunos de estos países, algunos de los capitales de estos países de los que estamos hablando, son capitales muy fuertes que se han construido a lo largo de décadas y que pueden seguir invirtiendo a pesar de los problemas económicos sin duda graves que se tienen. Yo creo que parte de este plan estratégico que se debería desarrollar debería incluir, quizá entre los primeros puntos, hacer estudios finos, detallados, país por país, acerca de las complementariedades que existen. ¿Qué tenemos que ofrecer? ¿Qué tienen que ofrecer? ¿En qué podemos ser atractivos? ¿En qué pueden ser ellos atractivos? Y creo que de esa manera vamos a descubrir muchas más posibilidades de intercambios económicos que si lo hacemos de una manera menos sistemática. Ahora, hay que reconocer que aparte de los desafíos en cuanto a estudios, en cuanto a complementariedades, existen otro tipo de desafíos que, aunque nos pueda sorprender, pueden ser mutuos y que tienen que ver con los miedos. Esos miedos, puede haber miedos de allá hacia acá, aunque nos sorprenda, y por supuesto que puede haber miedos por parte de la iniciativa privada mexicana hacia lo que puedan esperar en el Medio Oriente. Yo creo que este tema de los miedos nosotros lo conocemos muy bien en nuestra relación con
nuestros vecinos del norte, con Europa, y deberíamos aprender la lección para el resto del mundo y concretamente para el Medio Oriente. Si nosotros debemos tener mucho cuidado en cuanto a atizar, a exagerar y sobredimensionar los problemas del Medio Oriente, que indudablemente existen, pero no debemos contribuir a exagerarlos, porque al contribuir a exagerar esos reales y supuestos problemas, estamos contribuyendo a disminuir la relación. Entonces, las tendencias que pueden existir, muchas veces entendibles, por parte de los medios de comunicación a asustarse y a hacer y a hablar de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, si no se trata con cuidado, puede llevar a esa exageración y a esos problemas que mencionaba. Y tercer punto, que ya ha sido mencionado, es una política agresiva. O sea, después de fincar las bases de un plan estratégico que vea la región en su conjunto, debemos tener un seguimiento y una política específica para la región, como puede ser que la tengamos para América del Norte o para Europa. Así como nosotros ponemos el grueso de nuestras canicas, por decirlo coloquialmente, en Estados Unidos y Europa, otros países hacen lo mismo y debemos tener conciencia de ello. El atraer inversiones es también una cuestión de política, de hacerle entender a estos países que nuestro país también tiene algo que ofrecer, y es parte de este esfuerzo. Ahora, en cuanto a países concretos, yo creo que es muy bienvenida la relación que ya tenemos, los países con los que ya tenemos relaciones. Esto hay que profundizarlo, está muy bien, pero hay que reconocer también que hay otros países que pueden ser jugadores intermedios con los que podríamos mejorar la relación y que también tienen una gran capacidad. Países como Omán, países como Bahrein, son países muy importantes, aunque tengan una capacidad económica relativamente menor a otros, pero es una capacidad económica aún así muy importante. Otros países están en reconstrucción total, como Irak. Irak es un país que, a pesar de los problemas, puede ofrecer magníficas oportunidades a la iniciativa privada mexicana para exportar. Y eso por ahora sería mi contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, por la invitación. Es un honor para mí estar en este sitio con estos ponentes y con estos oyentes. Tuve la suerte de estar en la conferencia que dio Erdogan, presidente de Turquía, la semana pasada. Me gustó mucho. No digo yo que me gustara todo lo que estuviese de acuerdo con todo lo que dijera, pero me gustó mucho su actitud con respecto a la claridad de lo que quiere Turquía en el mundo. Dijo algo muy claro, que le gustaría cambiar el sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, le gustaría tener un país musulmán en el Consejo de Seguridad permanente. Me gustó su forma de demostrar que era de una zona concreta, de una religión concreta, y bueno, además habló del número grande de embajadas que se habían abierto últimamente. Me gustó esa actitud. Hubo cosas con las que no estuve de acuerdo, por supuesto. Entonces, creo que México se parece mucho a Turquía en muchos sentidos, como bueno, es una zona límite, ¿no?, entre el mundo europeo y el mundo árabe, el mundo otomano. Nosotros también somos un mundo de equilibrio entre el mundo sudamericano, el mundo anglosajón, católico, protestante. Y a mí me gustaría, creo que lo estamos viendo últimamente, un México de esa manera, con una claridad de mente. Es decir, México es no sé si el 12º, 13º país en PIB, pero no solo en PIB, sino en personas, en instituciones académicas.
Yo como español, naturalizado mexicano desde el 2005, me siento muy orgulloso de pertenecer a un país con unas instituciones académicas sólidas, fuertes, con una juventud muy dinámica. Me sorprendió, viniendo de España, que la juventud mexicana es muy dinámica y en temas de ideas, de inversiones y demás, ¿no? Yendo a la pregunta concreta, ¿qué se puede hacer en Oriente Medio? Me da muchísimo gusto estas dos nuevas embajadas. Eso quiere decir que México quiere tener una presencia mayor en el mundo. Tiene, digo, si es la 12ª o 13ª economía mundial, debe tener presencia, mayor presencia en un sitio que es tan importante por todos, no solo por el petróleo ni mucho menos, sino por la historia, porque es el origen de las 3 grandes religiones. Ahora iré un poquito al tema cultural. ¿Qué oportunidades puede tener? Hay dificultades, todos lo sabemos, tenemos nosotros dificultades conocidas, ellos tienen dificultades también muy conocidas. Ahora, yo creo que la reforma energética, con todos los defectos que pueda tener, nada es perfecto, ha abierto unas enormes posibilidades de inversión extranjera. Yo creo que, siendo todos miembros de la OPEP, menos México es observador, hay ya unos canales ya hechos, no hace falta establecerlos, habrá que mejorarlos, habrá que hacer mesas, como ha dicho el senador, pues habrá que tener más relaciones parlamentarias, pero los canales ya están, la gente ya se conoce, incluso personalmente. Entonces, con la apertura del mercado a inversiones extranjeras, acabo de estar en Estados Unidos y es un poco curioso, pero como bien sabemos, la gasolina en Estados Unidos es la mitad de precio que en México, que es una cosa curiosa, ¿no? Por no decir triste, pero bueno. Se abre un enorme campo para los países, tanto para nosotros como mexicanos, invertir en los países de Oriente Medio, como viceversa. Ahora, yo creo que hay que hacer una tarea muy importante, y yo creo que aquí, bueno, pues los académicos no me dejarán negar, bueno, especialmente Gilberto, viniendo de una institución que le ha dedicado mucho tiempo al estudio del mundo medio oriental, si es necesario aumentarle las relaciones académicas. El árabe es un idioma difícil, lo sé por experiencia, es un idioma muy difícil, el español para ellos también es difícil, pero sí es importante que nos conozcamos mejor. Estoy de acuerdo con Gilberto, el conocimiento es parte importante, el conocimiento cultural, porque la economía finalmente es mucho más fácil hacer negocios con amigos que con desconocidos. El famoso libro de Fukuyama, Trust: si hay confianza, habrá inversiones, si hay desconfianza, no habrá inversiones. Tenemos muy poco, la verdad. Tenemos pocas instituciones en México que enseñan árabe, algunas tenemos, la UNAM, el Colmex, por desgracia en mi institución todavía no tenemos, pero bueno, en el ITAM, ahí se luchó por eso. Entonces yo creo que esa parte es fundamental, la parte cultural. Si queremos aumentar el número de inversiones, necesitamos aumentar el número de estudiantes que conozcan árabe y tanto que conozcan español en los países árabes y que haya intercambios. Y bueno, también pues en el tema hay otro tema fundamental que quiero esbozar y ya con esto termino, que es el tema del desconocimiento, de la desconfianza, ¿no? La islamofobia que se ha podido extender en estos últimos días por hechos que sabemos, Dinamarca, Francia y demás, y el tema de los derechos humanos que tenemos que luchar, ¿no? Yo creo que es algo que tanto los países árabes que han firmado todas la Declaración de Derechos Humanos como los mexicanos tenemos que llegar a acuerdos, luchar por ambas partes, ¿no? Sobre todo el tema de la libertad religiosa, favorecer que haya mezquitas en México, pero también favorecer que haya libertad religiosa en los países árabes, que es un tema, para mi criterio, un poco pendiente. Llegar a esas relaciones, para todos es peligroso la islamofobia, el antisemitismo y el anticristianismo. Habló el Erdogan de esa alianza de las civilizaciones. Creo que estamos en un momento súper delicado, ¿eh? Se acuerdan todos perfectamente del choque de civilizaciones de Huntington. Entonces, el desconocimiento genera choques. Tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar, no sé si España parece que se retiró un poquito del tema de la alianza de civilizaciones, pero creo que México, que es un país cristiano, tradicionalmente, con separación Iglesia-Estado, gracias a Dios, y gracias a Juárez también, ¿no? Pues entonces puede colaborar con eso. Dos mundos distintos, dos mundos alejados,
pero también dos mundos que en muchos sentidos son similares por transición y por otra serie de cuestiones. Yo creo que es un tema fundamental que México podría aportar al mundo medio oriental. Muchas gracias, doctor Cobos. Respecto a lo que señala usted, me parece que tiene toda la razón, pero se trata de buscar coincidencias, se trata de buscar sumas, se trata de respetar las partes muy personales de los países, sus religiones, hacer un esfuerzo por respetar sus costumbres, y se trata de sumar, se trata de encontrar coincidencias que nos permitan la posibilidad de tener intercambios económicos, culturales y de amistad. Lo que usted señala es de gran profundidad, pero quise hacer esta acotación porque creo que todos estaremos de acuerdo que primero es el respeto y luego hacer negocios sin tener intercambios. Quisiera, y lo felicito por sus respuestas, quisiera hacer otra pregunta a los señores panelistas. ¿Consideran ustedes, antes de hacer esta pregunta, yo quiero agradecer a los muchos jóvenes que nos acompañan? Lamentamos profundamente que no haya suficiente espacio en este patio central, en este recinto legislativo, y agradecemos a los muchos jóvenes que están en los diferentes salones de este edificio, siguiéndonos por televisión en los espacios alternos. Les agradezco su comprensión y les agradezco también a nombre del Senado que estén con nosotros y que sigan con nosotros en esta reunión. Preguntarle a los señores panelistas, ¿consideran ustedes que la Gran Zona Árabe de Libre Comercio y el Consejo de Cooperación del Golfo son espacios de concertación fundamentales para que México potencie su estrategia de acercamiento comercial con los países de la península arábiga? Yo creo que todos estos foros deben ser aprovechados al máximo. Concretamente, la gran área de libre comercio árabe, el GAFTA, es un espacio que nos puede permitir muchas oportunidades, y ahí nuestro estimado embajador en Jordania creo que va a tener un papel muy importante si se firma el Tratado de Libre Comercio. Así como México ha sido un puente para el NAFTA, para el TLC o el Telecán, Jordania se puede convertir en un puente para el GAFTA. Cualquier país que sea miembro de la gran área de libre comercio árabe podrá que tenga una reducción drástica de aranceles con México, nos podrá permitir llegar a muchos países, a un mercado muy amplio, un mercado en el que habrá diferencias importantes de poder de compra, pero es un mercado muy amplio que ofrece muchísimas oportunidades. Yo creo que la respuesta es definitivamente sí. Gracias, doctor, por su respuesta y por su presencia tan importante como Colegio de México en esta reunión. ¿Alguien más desea uso de la palabra? Señor embajador. Gracias. Aprovechando el comentario, solamente una nota sobre la importancia de las conversaciones que estamos sosteniendo con el gobierno jordano para la eventual suscripción de un acuerdo de libre comercio, que será el primero que México firme con un país de la región. Esta posibilidad de que Jordania se convierta en un puente para México con el resto de los países del área es fundamental. El mercado jordano en sí es muy atractivo, pero el tener un acuerdo de libre comercio con un país que forme parte del gran área de comercio árabe nos permitirá, en efecto, ampliar de una manera sustantiva las posibilidades de un desarrollo estratégico y de un posicionamiento
tanto de bienes como de servicios mexicanos en la región. Entonces, yo espero que las conversaciones que están encabezando las autoridades de la Secretaría de Economía con sus contrapartes jordanas puedan seguir el buen curso que han llevado hasta el momento para desarrollar ámbitos como la automotriz, la industria farmacéutica, la industria agroalimentaria, posibilidades de negocios financieros, en fin, son enormes las posibilidades que tenemos allí y seguramente en los próximos años estaremos mejor posicionados para darles buen aprovechamiento. Gracias, señor embajador. Señor doctor. Muchas gracias. Yo coincido plenamente con lo que se ha expuesto aquí. México también ha sido utilizado como un puente para ingresar al mercado de América del Norte. De la misma forma, México puede aprovechar la firma de un tratado de libre comercio con un país miembro del GAFTA, con el propósito también de poder ingresar al mercado y diversificar las relaciones económicas de nuestro país, que ha sido uno de los objetivos prácticamente permanentes desde hace muchos años, ¿sí? México va a ser también atractivo para los países del Medio Oriente, porque también ello puede representar un acceso más directo al mercado estadounidense y al mercado de Canadá. Entonces, México tiene que convencer a su contraparte en el Medio Oriente de que un acuerdo de libre comercio, una participación más activa de México en el GAFTA es de mutuo beneficio para ambas partes, ¿no? Entonces, aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una labor muy importante para desarrollar y convencer. El cuerpo diplomático también es muy importante estar cerca de ellos, hacer consultas, hacer reuniones para aprovechar y identificar cuáles son las principales áreas de oportunidad que ambos actores pueden tener, México y la región del Medio Oriente. Gracias, doctor. Por favor, doctor. Bueno, pues brevemente yo diría que después de ya casi 20 años, ¿no?, del NAFTA, creo que el resultado ha sido muy positivo para México. Ha habido cosas negativas, finalmente no se pueden obviar, pero en general ha sido muy positivo. El mismo hecho de que nuestro socio comercial mayoritario sea Israel quiere decir algo. Tenemos tratado desde el 2000 un libre tratado de comercio. Entonces yo creo que sí, que un libre tratado de comercio siempre favorece. O sea, mejorar, facilitar, disminuir las barreras aduaneras va a facilitar a todo eso que hemos dicho antes, ¿no? Va a aumentar quizá al principio poco. Una de las cuestiones que preguntaba, ¿no?, era de parte de nosotros o de parte de ellos. Quizá de nuestra parte a lo mejor deberíamos aumentar quizá un poco el personal que se dedica a Oriente Medio dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para justamente haya más gente dedicada a fomentar ese tipo de relaciones a través de los distintos organismos comerciales. Y yo creo que sí, definitivamente estoy de acuerdo con los demás ponentes que va a ser seguramente beneficioso. Gracias, señores panelistas. Por último, y antes de dar la palabra a algunos jóvenes que van a formular preguntas a los señores panelistas, de parte de esta Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico tenemos la última pregunta. ¿Existen, piensan ustedes, las condiciones políticas y económicas para pensar en acuerdos de libre comercio con países del Medio Oriente? Bueno, espero no abusar del micrófono. Yo quisiera empezar diciendo que México ha carecido de una política exterior consistente hacia la región del Medio Oriente, históricamente. Hemos visto en algunas ocasiones una posición no muy congruente de México, en algunos casos, por ejemplo,
en las votaciones que se presentaron en la UNESCO en el 2011 y en el 2012 en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? En el primer voto en el 2011 México se abstuvo para que Palestina pudiera ingresar a la UNESCO como un Estado observador, y un año más adelante México votó a favor de aceptar a Palestina como un Estado observador, cambiar la figura de entidad observadora a Estado observador, ¿no? Entonces, estas inconsistencias no ayudan mucho a establecer una estrategia concreta de política exterior, y eso es lo que debemos trabajar en una estrategia más consistente hacia la región, ¿no? ¿Y a qué se debe esa inconsistencia? Yo pienso que son varios los factores que han hecho que México, por un lado, tenga ciertas posiciones y luego puedan variar hacia la región del Medio Oriente, ¿no? Obviamente el compartir frontera con Estados Unidos tiene un peso muy importante en las relaciones internacionales de México, ¿sí? El peso que tiene la relación con Estados Unidos hace que otras regiones sean menos prioritarias, ¿sí? Muchas de las relaciones que tiene México con otras regiones, incluido el Medio Oriente, pues pasan por los ojos de Estados Unidos, ¿no? En muchas ocasiones México ha tratado de no votar en una organización internacional en contra de los intereses de Estados Unidos para no enfrentarnos, para no crear una situación de tensión que posiblemente sea innecesaria, ¿no? Por esta razón mucho tiempo México se abstuvo de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar tener que votar y establecer compromisos que luego pudieran afectar al país, ¿no? Por otra parte, también hay que recordar que el peso de la comunidad judía en el país, pero también en la comunidad internacional, es muy importante, ¿no? A veces México ha tomado como consideración en su política hacia el Medio Oriente el tema de Israel. Hay que recordar que en los años 70, en la administración del presidente Luis Echeverría Álvarez, México votó a favor de una propuesta en las Naciones Unidas, considerando al sionismo como un mecanismo racista, ¿no? Y como consecuencia de esta medida, la comunidad judía internacional estableció un boicot turístico y comercial a México. Entonces, este tipo de consideraciones a veces no nos permiten tener una política exterior más definida hacia la región. También hay que recordar que por mucho tiempo la política exterior de México servía principalmente para consumo interno, ¿sí? Es decir, muchas de las acciones o decisiones o los discursos eran para satisfacer a los grupos nacionalistas internos y para que el régimen pudiera tener un mayor control político en el sistema político mexicano, ¿no? Entonces, afortunadamente esas situaciones han cambiado en los últimos años. Si ya no tenemos una política exterior meramente para consumo interno, ya México ha entendido que participar en el sistema internacional puede traer beneficios al país. Yo siempre he dicho que la principal función de la política exterior es identificar en el ambiente internacional aquellos elementos que puedan ayudar a satisfacer las necesidades internas. Por lo tanto, la política exterior se convierte en un instrumento para promover el desarrollo, ¿sí? En ese sentido, lo que tenemos que hacer es establecer una estrategia más definida de política exterior hacia la región, ¿no? La opinión pública, y lo decía muy bien el doctor Conde, la opinión pública percibe que la región es muy conflictiva, ¿no? Que hay mucho terrorismo y que eso inhibe las posibilidades de mayores intercambios comerciales y de inversión de los dos lados, ¿no? Entonces necesitamos también una política desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde otros órganos de gobierno, para cambiar esas percepciones, porque estas percepciones no ayudan a incrementar, a mejorar los vínculos que México tiene con la región, ¿sí? Yo en lo particular tengo algunas propuestas que pueden ayudar así de manera concreta a que haya una política exterior más definida hacia la región. Por ejemplo, a mí me parecería importante un cambio estructural en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque actualmente hay una Dirección General para África y Medio Oriente.
Yo creo que sería necesario dividirlas y crear dos direcciones generales, la de Medio Oriente y la de África, ¿no? Para que trabajen de manera separada, atendiendo los principales intereses que México puede tener con la región. Obviamente esto regresa al punto que trataba al principio de la cuestión presupuestal, ¿no? Pero yo sigo insistiendo que para que México tenga una política exterior más definida necesitamos recursos económicos en la Cancillería para poder alcanzar esos objetivos. También creo que es muy importante la labor que debe tener el Senado en el diseño de la política exterior. Desafortunadamente la Constitución presenta un desequilibrio entre las facultades que tiene el Ejecutivo y el Senado en materia de política exterior. Artículo 89 constitucional, fracción 10ª, faculta al Ejecutivo para dirigir la política exterior. Nuestro artículo 76 solamente faculta al Senado a analizar la política exterior. Yo creo que requerimos un papel más relevante del Senado en el diseño de la política exterior. Para eso yo, por ejemplo, tendría dos propuestas concretas, ¿no? Aquí ya se mencionó que el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la designación de algunos embajadores, unos van para la región de Medio Oriente. Yo creo que está muy bien que el Senado participe en este proceso, pero tiene que ir más allá de solamente aprobar la designación del embajador mexicano en otro país. Pero, por ejemplo, un mecanismo que me parece que podría ayudar a que el Senado tuviera una participación, una incidencia mayor en la política exterior es que anualmente los senadores hicieran también los embajadores hicieran una comparecencia ante el Senado, ¿no? Para que el mismo Senado pueda evaluar el desempeño, ¿no? Y que inclusive si no se han alcanzado los objetivos, pues también que haya una moción de parte del Senado sobre el desempeño que está teniendo el embajador, ¿no? O sea, mi propuesta es que el Senado tenga una participación más activa en la política exterior. Por otro lado, a mí me gustaría proponer que hubiera una reforma, ya sea constitucional o en algún marco, en el que los puntos de acuerdo que fueran aprobados por ambas cámaras, no sé, una cantidad que se me ocurre es el 75% de los legisladores, fueran obligatorios para el Ejecutivo, ¿sí? Eso me parece que sería una iniciativa importante. Eso crearía una corresponsabilidad entre el Senado y el Ejecutivo en materia de política exterior. Obviamente, el Ejecutivo podría tener, y la Secretaría de Relaciones Exteriores podrían tener el derecho de veto a un punto de acuerdo presentado por el Congreso, que podrías justificar por razones de seguridad nacional o de interés nacional, ¿no? Estas dos propuestas creo que ayudarían mucho a que el Senado tuviera un papel más relevante en la política exterior. Eso, bueno, yo lo dejo a consideración de los senados, ¿no? Otra propuesta que me gustaría hacer particularmente hacia la región del Medio Oriente es que ahorita hay un problema humano en algunas regiones, en algunos países de la región, básicamente en Siria, en Palestina, ¿no? Están quedando muchos niños huérfanos, ¿sí? México se caracterizó por ser un país abierto al asilo, a traer inclusive niños que quedaban huérfanos en conflictos internacionales. Recuerden, en los años 30 el presidente Lázaro Cárdenas trajo cientos de niños españoles en medio de la guerra civil española. Ahorita Uruguay ya está llevando niños sirios. Yo creo que si México también hace esta labor humanitaria, aumentaría nuestro prestigio en la región. México necesita también el prestigio porque eso fortalece la política exterior. Yo solamente quería poner sobre la mesa estas propuestas que me parece que podrían ser importantes para tener una política exterior más consistente hacia la región. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Para brevemente contestar un poco a esto, el Senado de la República no solamente revisa, también aprueba y desaprueba. Yo le puedo citar casos específicos en esta legislatura, en esta comisión que presido, donde hemos no aceptado propuestas del Ejecutivo. Contra el Ejecutivo hemos desechado la propuesta de embajadores. Y también debo señalarle que hemos tenido la oportunidad de no aprobar o sí aprobar cosas de política exterior. Estamos haciendo el trabajo, falta más y tiene usted razón, lo haremos mejor cada vez. Señor embajador. Muchas gracias, senador. Quisiera hacer un par de comentarios. Primero, sobre la interesante pregunta relacionada con los tratados de libre comercio. Como había yo señalado en la intervención anterior, ya estamos comprometidos en un proceso formal de negociación para ese primer tratado de libre comercio con un país árabe, con el reino hashemita de Jordania, y eso muestra que hay una claridad de miras en la estrategia del Gobierno de la República hacia la región. No veo que haya allí ningún titubeo, estamos muy claros de la importancia de mejorar, de aumentar y consolidar la posición de México en el Medio Oriente. Eso es por un lado. Por otro lado, yo al principio de la conversación señalé que una de las dimensiones que nos interesa subrayar con los países del Medio Oriente es la conversación, el intercambio sobre temas de interés global y regional. Y al respecto, siguiendo el atinado comentario del doctor, quiero recordar que en el año 2014, en octubre de 2014, México participó en la Conferencia Internacional de Donantes sobre la reconstrucción de Gaza y allí comprometió una contribución de $1.250.000 para apoyar la labor del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, que forma parte de un fondo global que está contribuyendo a la reconstrucción de esa región. Pero además, en el contexto de su diálogo con Jordania y de la interés que tenemos por contribuir a encontrar soluciones a la problemática de carácter humanitario que se está generando por la salida muy importante de población de Siria, mucha de la cual se está alojando en Jordania. México ha hecho también una contribución de $1 millón para ayudar a atender a los refugiados sirios establecidos en Jordania, primordialmente para darle atención a los menores, tal como lo señalaba el doctor. Entonces creo que esas puntualizaciones ayudan a entender que la presencia de México en la región es amplia, es variada, no es solamente coyuntural, sino que tenemos un compromiso muy serio de responsabilidad compartida por avanzar en las mejores causas de la humanidad en la zona. Muchas gracias. Senador, ¿tenemos algunas otras preguntas de estudiantes? ¿Tenemos algunas otras preguntas de estudiantes? Okay. Muy rápidamente, tratando de responder puntualmente su pregunta, senador, en cuanto a si existen las condiciones para tener tratados de libre comercio con los países del Medio Oriente. Yo diría las condiciones varían de país a país. Diría que con unos estamos lejos de tener condiciones para sentarnos a negociar un acuerdo comercial. Con otros estamos construyendo precisamente ese diálogo. Siempre existe el debate sobre si debieras de tener un acuerdo, lo comentaba ahora mismo con el doctor Cobo, ¿no? Si debes de tener un acuerdo que te promueva esos intercambios, o primero tienes que tener cierta masa crítica que te lleve a tener un instrumento que muchas veces es el que esa interacción es la que te permite
cuando te sientas a ver cuáles son los capítulos que te interesa meter en ese instrumento y negociarlos, ¿no? Solo por poner un ejemplo del potencial y de las cosas que se deben de explorar y que eventualmente te pueden llevar a un acuerdo prácticamente con cualquier país de esa región, es el tema de la seguridad agroalimentaria, ¿no? La producción en Medio Oriente, según datos de la FAO, de alimentos, se ha reducido drásticamente. Las rentas que provienen de la agricultura han disminuido del 46% al 31% y se espera que lleguen hasta el 21% en 2015. Nosotros, por el contrario, somos líderes en la producción de aguacate, en la producción de tomate, en la producción de cerveza, aunque no necesariamente algunos de esos países puedan ser necesariamente nuestros clientes. Tenemos obviamente cerveza también sin alcohol, pero tenemos mucho potencial en muchos productos que pueden llevar a generar esa masa crítica o esa intención decidida de firmar un acuerdo comercial. Muchas gracias, senador. 3 puntos. El primero, ¿cómo podemos contribuir a crear o a mejorar las condiciones políticas para estos acuerdos? Yo creo que esa pregunta podríamos agregarla con toda legitimidad. El primero, en mi opinión, no debemos caer en ninguna tentación ni remotamente de participar en cualquier idea de choque de civilizaciones. El mundo no está dividido en grandes civilizaciones que choquen unas contra otras. Esa es una falacia. Y no debemos caer en esa tentación de ninguna manera. Segundo, la solución pacífica de los conflictos. México debe reiterar su compromiso histórico con ese principio que ha marcado la política exterior mexicana y que debemos mantenerlo y seguir impulsándolo. Eso yo creo que es un punto fundamental. Y tercero, el punto humanitario que el doctor Velázquez con mucho tino mencionó. Existe actualmente en Siria, como todos sabemos, un conflicto terrible que ha llevado a que más de 3 millones de personas vivan en el exilio, vivan fuera del país, refugiados en los países vecinos. México, y además desplazados internos dentro de Siria son 7 millones de personas. Estamos hablando de aproximadamente el equivalente a la mitad de la población de la Ciudad de México, aproximadamente la mitad de la población de Siria, la que está fuera de sus hogares por la situación que vive ese pobre país. El gesto que ha realizado México de apoyo a los refugiados en Jordania es muy importante, pero es insuficiente dada la magnitud de la catástrofe humanitaria que se está viviendo ahí. Existe actualmente una iniciativa de la sociedad civil para tratar de traer a por lo menos una treintena de jóvenes sirios que no hayan podido continuar su educación universitaria por causa del conflicto, para que vengan a México. Ese tipo de iniciativas habría que reproducirlas, pero además habría que garantizar que se realicen, garantizar que existan los fondos necesarios para que México pueda participar, aunque sea con gestos pequeños, a resolver ese terrible problema. Y creo que este tipo de acciones, este tipo de medidas políticas y acciones humanitarias pueden ayudarnos a crear las condiciones políticas para esos acuerdos de libre comercio. Muchas gracias.
No, yo solamente comentar que sí, estoy de acuerdo que hay países que es muy difícil, todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Mucho que trabajar en Oriente Medio para generar un acuerdo de libre comercio como ya parece ser que se va a establecer en Jordania. Estoy totalmente de acuerdo con Gilberto que hay que promover todo aquello que favorezca, como dije antes, ¿no? La alianza de civilizaciones. Hay que promover conocimiento y demás. Y, bueno, pues lo que lo ha dicho Gilberto, tenemos un proyecto que ha participado la Secretaría de Relaciones Exteriores, está participando Gobernación, proyecto Jabexa, donde el ITAM, el Colmex, el CIDE, la Universidad Panamericana de Bonaterra, la Universidad Panamericana de México, estamos intentando traer en un primer momento a 30 estudiantes sirios y pretendemos que en esto se prolongue con el tiempo y pues eso, es una cosa chiquita. Sí puedo agradecer el trabajo que se ha hecho en las relaciones exteriores, que nos han facilitado, tanto en gobernación, en la parte de migración, y que parece ser que va a salir, está saliendo bastante bien. Pues ese pequeño gesto que significa que un país que tiene sus propios problemas, como es el nuestro, pero en una situación dramática echa una mano. Entonces, si esto sí se pudiera replicar en distintos aspectos, también tenemos muchos refugiados palestinos, sin duda, en México, a Dios gracias, como han dicho, no es un país receptor, fue un país receptor de españoles, fue un país receptor de judíos, de Polonia en la época nazi y demás. Es un país que ha sido muy generoso, lo puedo decir por mi propia persona, ¿no? Entonces, creo que estoy de acuerdo con Gilberto, esos pequeños detalles pueden favorecer poner una alfombra, aunque sea pequeña, para cosas mucho más grandes, como ya son acuerdos bilaterales, acuerdos de tratado de libre comercio. Gracias, doctor. Señorita, si es tan amable, ahora sí las preguntas. Gracias, senador. Pues así es, tenemos gran participación de los estudiantes. Y la primera pregunta es de Guillermo Gálvez, de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Él pregunta, ¿qué atractivos tiene Jordania que puedan beneficiar a nuestro país y cuáles pueden beneficiar a aquel país que se encuentre en México y puedan ser explotados a través de un tratado de libre comercio? Son un poco más de 10. ¿A cuántas tenemos espacio? Okay. La siguiente pregunta de Mario Rodríguez Cárdenas, de Negocios Inteligentes, dice: los Emiratos Árabes Unidos han logrado un papel protagonista gracias al desarrollo de Dubái. Ha creado grandes oportunidades de trabajo y comercio. ¿Cómo podría México aprovechar sus relaciones para un mutuo beneficio? Aquí no nos dan su referencia, pero preguntan: ¿cómo creen que deben ser la cooperación bilateral y multilateral entre países de Medio Oriente y México en el fortalecimiento de la democracia? De Pamela Torres, del Instituto Politécnico Nacional de Negocios Internacionales, dice: ¿en qué sector en México podrán invertir los países de Medio Oriente que sea atractivo para este y cómo se puede hacer más presente en nuestro país, ya que sus culturas son distintas? Otra pregunta dice: ¿la crisis de los precios del petróleo de 2014 han sido una estrategia para controlar la producción mundial del petróleo y sus precios? ¿Puede haber una mayor política de inversión agresiva de México hacia esta zona bajo este contexto? Una pregunta más: ¿de qué forma se puede involucrar México en la promoción de la paz en la región? Esta pregunta va dirigida al doctor Conde. ¿Cómo se puede beneficiar a México de dicho proyecto? Dice el embajador Rojo habló del diálogo político y otros temas. ¿Cómo debe la comunidad internacional enfrentar el desafío del llamado Estado Islámico? ¿Qué nos pueden compartir sobre diálogo entre civilizaciones?
Del Instituto Mora, Jacqueline Aguilar dice: en mayo del año pasado, México firmó un acuerdo de entendimiento con el Consejo de Cooperación de los Países Árabes del Golfo. ¿Podrían México y Qatar establecer mecanismos de cooperación a través de Education City, Qatar Foundation, en materia de educación superior? Jonathan de Vicente, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pregunta: uno de los temas más complicados en Medio Oriente es el conflicto árabe-israelí. ¿Cuáles son las posibilidades y retos que enfrenta México ante el conflicto, sobre todo con su posible participación en cooperación de mantenimiento de la paz? ¿Habrá un mayor involucramiento de México en proponer soluciones realistas al conflicto? Pues si quieren nos dividimos las preguntas, ¿no? Para que, por ejemplo, a mí me gustaría contestar la de cooperación bilateral y multilateral para el tema de democracia. Ahí México tiene también una oportunidad, especialmente después de la primavera árabe. En Irak y en otro país, México participó con delegados del entonces Instituto Federal Electoral para la capacitación de funcionarios electorales en esos países. Me parece que también es una oportunidad que tiene México de seguir teniendo una presencia en la región a través de este tipo de mecanismos, y esto también contribuye a fortalecer la imagen que puede tener México en la región. El tema del precio del petróleo es obviamente complicado. En parte la reducción del precio se debe a factores de mercado, pero también por razones políticas, ¿no? Creo que hay una intencionalidad de parte del gobierno de Estados Unidos por reducir los precios para afectar a ciertos países, ¿no? Como sería Rusia e Irán, especialmente Rusia después del conflicto con Ucrania. Yo pensaría que si se logra a corto plazo resolver el problema con con Ucrania, este tipo de sanciones podrían eliminarse y entonces el precio se podría fortalecer. No estoy haciendo un acto de predicción, pero creo que el precio podría mejorarse, al menos un poco, si eso ocurre. De todos modos, el precio alrededor de $40, $50 resulta beneficioso, porque se calcula que la producción está alrededor de los $6, $7 por barril. Entonces sí deja un margen bastante amplio de ganancia. Y en un principio el doctor Conde mencionaba que a pesar del precio tan bajo, sí existen oportunidades, sí existen los capitales en países como Kuwait, como los Emiratos Árabes Unidos, para poder usar esos recursos y colocarlos en otros países, ¿no? Para fomentar la inversión. Me gustaría contestar estas dos preguntas, pero les dejo también a mis compañeros el micrófono. Gracias. En cuanto a la pregunta sobre comercio con Jordania, quisiera señalar que entre los principales productos que México le ha estado vendiendo a Jordania destacan, por ejemplo, vehículos de transportes de mercancías, tubos de acero, productos farmacéuticos, químicos esenciales, en fin. Y de los productos que le hemos estado comprando al reino, destacan productos químicos, fosfatos, abonos, textiles, entre otros. De modo que hay ya una incipiente historia de interés por ambos países para comprar y vender al mercado del otro país, aunque pareciera que las condiciones geográficas, que las distancias, que la logística no son las más favorables. Lo cierto es que ya hay un pequeño mercado
al que le vemos enormes posibilidades, enorme potencial para ampliarse en la medida en que tengamos ese tratado de libre comercio funcionando, por un lado. Por otro lado, en el sector servicios, el turismo que viene de Jordania ha estado creciendo en los últimos años en México. De igual manera, los 5.800, 6.000 mexicanos que visitan la región han tenido experiencias extraordinarias en Jordania, y el turismo mexicano en Jordania también tiene mucho potencial. De modo que ahí hay simplemente dos áreas que debemos explotar en términos industriales, comerciales y de turismo. Yo empezaría nada más agregando a lo que el embajador Rojo acaba de comentar, que entre las ventajas que ofrece Jordania. Jordania es un país que viene creciendo, es un país que ha sido tradicionalmente abierto al comercio, y como ya lo comentamos antes, con su red de tratados en la región, representa una importante oportunidad para el encadenamiento de redes de valor de los productos que ya mencionó el embajador. En cuanto a cómo aprovechar las relaciones con los Emiratos, diría yo que son muchas, e incluso a lo mejor me gustaría generalizar un poco con las economías del Golfo, que tienen ciertas similitudes, no diría que todas, por supuesto, pero sin duda los Emiratos hoy en día son un país que está ofreciendo oportunidades en cuanto a puertos, en cuanto a aranceles, en cuanto a cómo producir, en cuanto a cómo comercializar productos que yo creo que son ventajas que debería de explorar y de en un caso determinado materializar el empresario mexicano. Voy a unirla esta pregunta con la de la estrategia de la inversión, dado los precios del petróleo. No entendí muy bien la pregunta, pero me pareció que hacía referencia a la inversión de México hacia esa zona. Yo en esta etapa en la que estamos actualmente no veo necesariamente a un Pemex yendo a la región a invertir, sinceramente en este momento no lo veo. Por el caso en el caso contrario a las economías del Golfo, tampoco las veo necesariamente viniendo a invertir en lo mismo que están invirtiendo ellos en el Golfo, aunque sí las veo con un interés de diversificarse en cuestiones en las que ellos conocen bien, como pudieran ser oleoductos, gasoductos, proyectos rentables para ellos en industrias que entienden. Quisiera brincarme ahora en qué sectores pudieran invertir estas economías. Pues sin duda en las prioritarias que hemos planteado para este sexenio. Sin duda la reforma energética, como ya lo comenté, ofrece y seguirá ofreciendo oportunidades de inversión, tanto en la parte de exploración para las empresas del mundo que así lo deseen, como para la parte de infraestructura. Obviamente el Plan Nacional de Infraestructura va mucho más allá de simplemente el tema energético. La construcción de carreteras, de puertos, representa también una oportunidad de inversión y de diversificación para estos países, y por supuesto a través de los fondos soberanos, incluso de fondos que se puedan establecer bilaterales con México, o a través de fondos ya establecidos en nuestro país, pues invertir en toda la gama de oportunidades que ofrece tanto la industria del capital privado como la industria del capital semilla. Es muy amplia las oportunidades, ¿no? Y quiero contestar particularmente la pregunta del Consejo de Cooperación, el MOU que se firmó, y cómo esto pudiera favorecer una relación de cooperación mucho más cercana
con Qatar en cuanto a Qatar Foundation. Para los que no conozcan el tema, Qatar Foundation ha logrado desarrollar un proyecto muy ambicioso, muy interesante, que se llama Education City, que es tal cual una ciudad de la educación en la que están establecidas 11 universidades de las más importantes de todo el mundo, expertas en distintas disciplinas, un poco con la idea de los energéticos no nos van a durar para siempre, hay que hacer que nuestra población sea más educada, entienda de profesiones y de cómo sacar adelante nuestro país cuando en algún momento la economía tenga que depender de otras actividades, ¿no? Al mismo tiempo, y algo que es muy interesante para México es la educación de profesionistas en el sector energético. Lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Es un reto que tenemos nosotros de cara a la implementación de la reforma energética. Puede haber muchos proyectos, pero necesitamos profesionistas, ingenieros que sepan, que entiendan, preparados para desarrollar esos retos, y con Qatar, igual que con otros países productores de petróleo, podemos tener iniciativas de cooperación. Bueno, me tocaron las más difíciles. Bueno, primeramente la cuestión está de esa organización que se hace llamar a sí misma Estado Islámico, Daesh, por sus siglas en árabe. Las acciones que está realizando esta organización en toda la región indudablemente son muy negativas en muchos sentidos y por supuesto que no ayudan a combatir la islamofobia. Sin embargo, tenemos que estar muy conscientes de que Daesh representa un porcentaje ínfimo tanto del espectro político musulmán como del espectro humano islámico. Son grupúsculos que llaman mucho la atención, por supuesto, que realizan acciones terribles, pero hay que tener en consideración primero las primeras y principales víctimas de Daesh, Estado Islámico, son árabes y musulmanes. Las primeras víctimas de Daesh son además árabes sunitas, también chiitas. También hay otras víctimas que no son árabes, como kurdos o grupos de otras minorías. En último lugar vienen los cristianos árabes y después todavía de ellos vienen los cristianos occidentales. Entonces, esta organización es una organización totalmente repulsiva, pero primero no representa a los musulmanes, no representa a los árabes, y sus principales víctimas son gente de sus propias poblaciones. Entonces no debemos por ninguna circunstancia, como ya había dicho, caer en la tentación de la islamofobia, de odiar, de caer en el odio de religiones. Nosotros, ¿por qué? Si son un grupúsculo, ni tampoco en alguna idea de choque de civilizaciones, como ya lo mencionaba. Ahora, hay algunos conflictos en la región que son muy graves. Uno de ellos, el conflicto israelí-árabe, que es un conflicto que tiene ya muchas décadas, que ha creado mucho sufrimiento, sobre todo para los palestinos, también para los israelíes judíos. El pueblo palestino se ha convertido en un pueblo diáspora a causa de ese conflicto, y México debe hacer lo que pueda por contribuir a resolver de manera pacífica ese conflicto. La primer posibilidad que tiene es apoyar las acciones de Naciones Unidas en ese sentido.
Y el otro conflicto muy grave que existe actualmente en la región es el conflicto en Siria. Es un conflicto muy complejo. Yo me he dedicado a estudiar ese conflicto desde que empezó. Las causas y los causantes de la gravedad del conflicto son diversos y complejos también, no hay tiempo acá de desarrollar, pero yo creo que en la actualidad Naciones Unidas también está realizando un esfuerzo muy grande por resolver de una manera pacífica el conflicto. Quizá no sea la mejor solución, pero creo que en México no tiene más que apostar a la solución que está proponiendo la Secretaría General y su representante para Siria. Creo pues que la síntesis de cómo podemos sintetizar la política que debe seguir México para los conflictos en la región es, como siempre, la solución pacífica de los conflictos y apostarle de preferencia a las soluciones multilaterales tipo Naciones Unidas. Muy bien, pues yo voy a ir también a las dos preguntas últimas que ha tocado Gilberto por mi área. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, aquí por las cuestiones pacíficas. Hubo un discurso de Al-Sisi, el presidente egipcio, el 1 de enero a toda la plana mayor de los ulemas, se puede decir como los sacerdotes islámicos, y casi les gritaba diciéndoles: no es posible que 1 millón, decía Al-Sisi, que es musulmán, 1.700 millones de musulmanes queramos matar al resto de la humanidad, diciéndoles: señores, tienen que cambiar su forma de explicar el Islam. Y él decía eso, se fue más o menos conocido, pero no se difundió tanto. Esa es la cuestión, ayudar a difundir un Islam pacífico, que, como ha dicho Gilberto, hay una minoría que es violenta, pero la inmensa mayoría pues son pacíficos. Y yo creo que el discurso de Al-Sisi, que es muy interesante, es corto pero es claro, pidiéndole a sus propios sacerdotes, mal traducido la palabra ulema, diciendo hay que difundir una visión más tranquila del Islam. Estoy también totalmente de acuerdo con el tema de qué puede hacer México en el tema palestino-israelí. Es un tema terriblemente complicado y difícilmente puede hacer más de lo que ha hecho. Votó a favor del Estado palestino, un Estado observador, porque más no se podía en la situación actual. El Consejo de Seguridad bloquearía con total seguridad la creación de un Estado palestino, pero hasta este momento México apoya al Estado palestino, a la vez tiene muy buenas relaciones con Israel y tiene que mantener una postura equilibrada por las razones que también han dicho. Hay un país que se llama Estados Unidos, que es muy fuerte. Entonces, más allá de las cuestiones humanitarias, que ya han dicho que México está participando en Palestina, y más allá de las cuestiones diplomáticas, también hay una cuestión que es la realidad. No se puede tener una política total y absolutamente contraria a lo que tiene Estados Unidos. Y yo creo que México en este ambiente está teniendo una postura bastante adecuada. Tiene representante, aquí está, ¿no? Embajador palestino, tiene embajador israelí. Es un tema terriblemente complicado, y mantener esas relaciones y apoyar la creación del Estado palestino, que yo creo que lo está apoyando, con esa votación clarísimamente lo está apoyando, y esperar y apoyar en distintas manifestaciones de colaboración pacífica y de diálogo entre las partes. Pero tomar una posición muy activa yo creo que sería una equivocación, porque es un tema muy complicado y no creo que México en este momento se deba implicar demasiado, porque creo que, diciéndolo popularmente, saldría muy quemado de la situación. Quiero agradecer a nombre del Senado de la República la extraordinaria participación de ustedes, señores panelistas. Muchas gracias. Mucho nos honra su presencia, mucho nos honra su participación. Gracias, señores embajadores, gracias, señores doctores, porque aquí ha estado representada un amplio conocimiento de lo que se está tratando esta tarde en la sede de este Senado de la República, en este edificio donde se han tomado decisiones que han cambiado la historia de México.
Agradecer encarecidamente, con el corazón, la presencia de los señores embajadores, amigos del Senado de la República, quienes también vinieron a honrar y a distinguir con su presencia esta reunión. Y a todas las invitadas e invitados que tuvieron a bien convivir con nosotros en este ejercicio parlamentario que solo busca beneficiar a México, detectando las necesidades y los requerimientos de lo que debemos hacer. También a nombre del Senado de México les agradezco su presencia. Gracias a todos y muy buenas tardes. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la mesa redonda Medio Oriente, región de oportunidades para México, en la cual los presentes hablaron sobre la importancia del diálogo político a nivel bilateral y del impulso social, así como de la reforma energética, la cultura, las relaciones sociales y culturales, en la que se dijo que México tiene mucho que aportar en el Medio Oriente. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Canal del Congreso.